No sé quién decía que a los gustos hay que dárselos en vida, ¿no? Antes que nada, bienvenidos a estos extraños en la noche. Bueno, hoy me voy a dar uno de esos gustos que uno quería darse en vida, porque en el primer bloque les pido que se queden, que me acompañen, porque vamos a charlar con un maestro, vamos a charlar nada más y nada menos con el maestro Bedia, Daniel Bedia. A mí me gusta decirle el hombre del fuelle, ¿no? Pero cuando rato charlando él me decía el bandoneón, qué sé yo. Bueno, esa es una de las cosas que lo vamos a preguntar, si es fuelle o es bandoneón. Será que soy zambero y carpero, por eso me gusta llamarlo fuelle. Pero es una de las cosas que vamos a charlar con Daniel Bedia. Así que les propongo una brevísima pausa y ya estamos con el maestro Bedia acá en Extraños en la Noche. Dicen que nació en Buenos Aires, pero circunstancialmente, ya nos va a contar él, pero es un mahuaqueño por elección y por adopción. Hace muchísimos años que toca el bandoneón, el fuelle, y es uno de los grandes exponentes de la música de nuestra provincia. Maestro Daniel Bedia, muchísimas gracias por estar en estos Extraños en la Noche. No, gracias a ustedes, en especial a vos, Andrés, por la invitación. Y bueno, estar para mí es un lujo. ¿Existe una música jujeña? Sí, existe una música jujeña, existen los compositores jujeños, existen los compositores que le cantan al paisaje jujeño, que le cantan a la jujeña y le cantan al amor jujeño. Yo creo que le cantan a Jujuy más que a los paisajes, y cuando digo a Jujuy me refiero al todo que es Jujuy, ¿no? Que es su música, su cultura, sus paisajes, su gastronomía. Todo, todo. Jujuy tiene una magia. Inclusive en mi proyecto, que dice Jujuy Luz, taller de bandoneón dirigido a la comunidad, a ambos sexos, sin límite de edad, y abajo lo refrendo con una pequeña frase que dice Jujuy, faro de luz para el mundo. ¿Por qué? Es una de las provincias más pequeñas, pero tiene una fuerza que sale naturalmente cuando uno empieza a caminar los afluentes del río Chijla o los afluentes del río Grande, o cuando uno se mete en Pumamarca, hoy mismo en Humahuaca, en los pequeños riachos que se hacen, que son afluentes del río Grande, ahí se nota con más fuerza la energía que entra por la planta de los pies y... ¿Esa es la energía que hace que hayan tantos hacedores culturales en la provincia? Es general, porque nosotros salimos de lo que es nuestra capital y ya enseguida es como que la naturaleza jujeña ya nos abraza, nos toma. Ahora, la naturaleza jujeña los lleva a los changos a agarrar las guitarras, capaz que alguno un violín, una caja infaltable, una quena, un quenacho. ¿Por qué usted eligió el bandoneón? El bandoneón... Yo le digo fuelle, ¿estoy mal en decirle fuelle? No, está bien, porque ya sea en Buenos Aires, digamos, la cuna del tango, donde nació el tango, los tangueros le dicen fuelle. Y acá en el norte, o en cualquier otra parte del país, también le dicen fuelle. Fuelle es la parte central del instrumento, claro, que es hueco. Eso que se estira, se vuelve a encoger, se estira, cuando nosotros tocamos. Es una panza, ¿no? Es como una panza, todo eso es hueco. Entonces ahí se acumula el aire que da la presión para que pase por unos lugares que se llaman peines, que tienen unas aberturas y unas lingüetas y que producen el sonido. Cuando cerramos y abrimos, toma aire, porque también tenemos una palanquita que regula la entrada y salida de aire a ese fuelle. Entonces apretamos la palanquita, abrimos para tocar cerrando porque toma aire, presionamos, quiere salir el aire y ahí se produce el sonido. Hagamos de cuenta que tenemos 38 erquenchos de acá y 33 de la mano izquierda, porque es con lengüeta. El erquencho, claro, tenemos el erquencho, tiene una cañita que tiene una lengüetita, cuando lo hacemos sonar. Bueno, el fuelle tiene unos peines que tiene un montón de lengüetas, entonces tenemos un montón de botones y accionamos todas con distintos valores de sonidos musicales. Exacto. Ahora, ¿por qué eligió el fuelle? Elegí el fuelle porque no me quedaba alternativa. ¿Por qué? Mi papá tocaba el bandoneón, así para saborearlo él, esa música, tocaba un poquito de todo.
Y yo nunca me olvido, yo tendría 5 o 6 años, y en aquel entonces venían, porque la mayoría de los bandoneones, casi todos, vienen de Alemania. El inventor es un alemán, Henry Bahn. Y yo nunca me olvido que tomaba esa caja, porque era un cajón donde vino de allá de Alemania, rústico, era un cartón prensado. Como yo era niño, me podía sentar y lo tocaba como si fuera un cajón. Como un cajón peruano. Como un cajón peruano. Y todos los ritmos que tocaba mi padre, un carnavalito, una cueca, un tango, un vals, yo la acompañaba. Y ya a los 7 años me hacen la invitación de si quería aprender piano, mis padres. Y digo, bueno, está bien, voy a aprender piano. Pasaron 2 años, a los 9 años ya la profesora dijo que me tenían que comprar el piano, porque ya las lecciones se iban complicando, iban a ser más difíciles y no iba a alcanzar con una hora antes que yo iba, estudiaba en la casa de la profesora y daba la lección. Y resulta, bueno, yo vengo de un lugar trabajador, gente humilde, trabajadora, honesta, y no me podían comprar el piano, carísimo. Entonces me hacen la propuesta y ¿no querés aprender bandoneón, Danielito? Me dice mi mamá. Bueno, y aprendí bandoneón. Capaz que si había un violín, aprendía violín, o había un charango, aprendía un charango. Ahora, cuando uno habla del bandoneón, lo primero que asocia es al tango. Claro. ¿No? Entonces se me ocurre que el bandoneón se incorpora a la música del norte mucho después. Yo pensaba eso también, pero hice una investigación. El bandoneón ya hace más de un siglo que está en Jujuy. No en Jujuy, en el noroeste. Pero es sinónimo de tango. Bueno, el bandoneón cuando llega por el puerto, porque llegó por el puerto a Buenos Aires, es como que desplaza la flauta traversa, que estaba en el tango en ese momento. Y en el mundo, en este momento, y ya hace bastante años, no se concibe un tango si no hay un bandoneón. Claro, no, inclusive los vemos en cualquier película de donde fuera, y si hay un tango, hay un bandoneón. Tiene que haber un bandoneón. Y en algunos países de Europa pensaban que los argentinos eran los inventores de ese instrumento, porque prácticamente el bandoneón no desapareció por el auge que le dio el tango, que le dimos acá. Pero ahora no solamente el tango, el folclore también. Claro, eso le iba a preguntar. Pero eso a post. Y uno de los representantes, uno que llevó el bandoneón así en folclore fue Dino Saluzzi. Es un grande, ¿no? Un grande a nivel mundial. Saluzzi hace jazz con el bandoneón. Ahora hace de todo, hace jazz. Yo pienso, a veces digo... Digamos que al bandoneón lo han sacado de la caja del tango y los han puesto en el carnavalito, en una samba. Máximo Puma, referente de la Puna, el bandoneón mayor de la Puna. Pero es que ya está fusionado aquí. Mira, ya lo trajimos de Buenos Aires, del tango, y ya lo fusionamos aquí con el folclore, con la quena, con el sicu, con el charango. Eso es maravilloso, ¿no? Y sí, porque es como que se hermanó, se fusionó, es como si se hubiera amalgamado totalmente con nuestros instrumentos, con la quena, con el sicu. Y tal es así que las grabaciones, yo utilizo quena, hay charango, hay sicu. Hay un tango que se llama Pena de bandoneón, ¿no? Queja de bandoneón. Queja de bandoneón. ¿Es que porque el bandoneón se queja cuando suena o...? Todo depende del intérprete. Todo depende del intérprete. Una vez, tocando en un teatro, el Teatro Carlos Carela, en Buenos Aires, una señora me alcanza un papelito que lo bajó de internet, una frase, que decía que el bandoneón tiene un sonido tan especial que el intérprete del bandoneón le puede arrancar sonidos casi humanos. Porque si al bandoneón estamos melancólicos, podemos sacar unas melodías, una letanía, unos sonidos. Y si estamos alegres, el bandoneón alegra instantáneamente. Antes el bandoneón era el rey, en la quebrada y en la puna, el rey de los carnavales. Yo tenía la idea que el bandoneón era alegre, pero por las zambas carperas.
pero después el bandoneón aparece en carnavalitos, taquirari, en cueca, saya, tinku, se puede tocar de todo en el bandoneón. Se puede tocar música clásica, música popular. Por supuesto. Y es un instrumento y nosotros nos tenemos que valer de ese instrumento para canalizar nuestros sentimientos, ya sean alegres, ya sean tristes. Tal es así que el bandoneón nace, es una de las versiones en Alemania, porque en los eventos religiosos, porque allá también tienen sus cerros, tienen sus quebradas, tienen semejantes montañas, trasladar esos órganos antiguos con esos caños verticales, lo trasladaban, pero era costoso y difícil, dificultoso también para moverlo. Sin garantía de que llegue bien el instrumento. También, entonces, le encargan a, voy a decirlo, puede ser Henry Band, que es de ahí viene bandoneón, Band, el apellido alemán, de que hicieron un órgano portátil más pequeño, y ahí es donde nace el bandoneón, porque tiene unos bajos poderosísimos, y amplificado suena impresionante. Y es una cosa cuadradita de acá y rectangular, este tamaño, y es poderoso. Ahora, ¿usted cree que los chicos por qué se acercan a aprender bandoneón? Cuando no es un instrumento, me ocurre que uno lo ve y no es fácil de tocar, un bandoneón. Sí, se llevan a sorpresa porque lo ven pequeño y dicen, bueno, este instrumento lo dominamos. Pero al verlo y llegar a la conclusión de que las notas, cuando una tecla, cuando abres un sonido y esa misma tecla, cuando lo cerramos, cambia el sonido. Y no podemos estar mirando constantemente las dos manos, a diferencia de otros instrumentos como el piano, que le tenemos toda la vista. Exactamente. El saxo, miramos dónde apretamos las válvulas, la quena tenemos todos los agujeritos, la guitarra tenemos el diapasón, podemos ver. El bandoneón tenemos que digitar, entonces tenemos que armar una digitación, tenemos que tener una técnica. Entonces serían 2 digitaciones para la mano derecha y 2 digitaciones para la mano izquierda. En total son 4 digitaciones para tocarlo correctamente. Porque algunos la hacen más fácil, se simplifica y tocan todo abriendo, por ejemplo. Y por hoy hacen un acorde cerrando. Pero lo ideal, fue ideado, para eso tiene las teclas. Abriendo tienen un sonido y cerrando tienen otro. Por ejemplo, abriendo es un mi y cerrando es un fa sostenido, por ejemplo, para hacer la diferencia. Ahora, el bandoneón, cada vez que tuve la oportunidad de conversar con un bandoneonista, el bandoneón es parte de su cuerpo ya. Sí, el bandoneón, claro, una cosa es tocarlo, abrazar el instrumento con sentimiento. La música que uno va a interpretar, la música que uno va a ejecutar, sentirla, entonces el instrumento es como que forma parte de uno y se hace como un alargue de lo que nosotros sentimos. En ese momento es el vocero de nuestro corazón, de lo que piensa nuestro espíritu, podemos decir, o nuestra alma, o nuestra esencia. A raíz de eso yo compongo un taquirari que se llama Esencia. ¿Y es un taquirari para bandoneón? No, un taquirari para cualquier instrumento. ¿Pero usted lo compuso con el bandoneón? Con el bandoneón, hice carnavalitos con el bandoneón, cuecas con el bandoneón. Ahora, hablando de lo que hizo, ¿no? Y se lo comenté alguna vez a Noelia Gareca acá, la versión que tiene usted con Noelia Gareca de Guanuqueando debe ser una de las mejores que hay, ¿no? Porque el bandoneón, en esa versión, cuando lo veía el video y escuchaba, yo creo que transmite un sentimiento ese bandoneón al hacer Guanuqueando. Porque además me lo imaginaba Vilca componiendo, porque tiene mucho sentimiento el Guanuqueando. Yo ese tema lo conozco porque con Ricardo nosotros nos conocemos ya, es como si estaría presente, pero antes de que él fuera famoso, de que uno tuviera una trayectoria, después de haber vaciado un montón de botellas de vino, de cajitas, compartir asado. Siempre fue era un genio, Ricardo era un genio. Y él ya tenía compuesto su Guanuqueando y me lo hacía escuchar, mirá, esto compuse, ya me hacía escuchar Samba Humahuaca,
un montón de temas. Y al ejecutar esos temas uno se acuerda de momentos que pasó con el que compuso el tema. Y también es que como lo lleva a uno ponerse en el tema, sentirse inmerso en ese tema. Es como zambullirse en los recuerdos y será por eso. Porque cada tema compuesto es como ponerse en el cuero de ese compositor. Para mí. Eso es lo que busca usted. Por lo eso, busco, sale. El tema que yo elijo para incorporarlo a mi repertorio es porque me llegó su poema, me llegó su música y es como que lo tocan así a la puerta interior y dicen, Ahora, qué simbiosis perfecta entre los lamentos del fuelle de Daniel Bedia y la voz de Noelia Gareca para hacer el Guanuqueando, ¿no? Sí. Es increíble. Y uno después que escucha dice, qué cosa, ¿no? Son esas cosas que no se ven pero se sienten solamente. No sé si solamente un pintor captando eso lo podría buscar una combinación de color y plasmarlo en una tela. Se sabe, yo tengo la sensación de que los pintores, ellos ven un mundo que yo no veo. Yo no sé hacer una O con un vaso, ¿sí? Y los músicos sienten un mundo que yo no siento. Yo no sé ni tocar el timbre. Entonces creo que esa es la magia de todo esto, ¿no? Pero en el momento que llega el que me está expresando, mira, esto me hizo poner la piel de gallina, esto me hizo... Quiere decir que está recibiendo el mensaje, lo está captando. ¿Todavía se le pone la piel de gallina con algunas obras? Casi siempre, porque uno a ver, empieza los años a tocar y los escenarios sí. ¿No lo enfrían al ejecutante? Lo que sí crea una gran responsabilidad porque hay tanta gente, pero y una vez que ya comienza la ejecución es como que uno no es que se olvida del público, pero tiene, no diría el compromiso, sino es como que se agarra de la mano del tema y va a su ser, se va al interior y del interior se expresa a través del instrumento o de la voz. X instrumento, puede ser el bandoneón, la quena, el charango, la guitarra. Ahora, nosotros conocemos su repertorio, porque lo hemos escuchado muchas veces. Y cuando Daniel Bedia está en su casa, solo, tranquilo, y agarra el fuelle, ¿qué toca? Y cuando toca para usted, sí, ¿no? No, me hago un recreo a veces de temas X, agarro 2 acordes a veces, digo, bueno, hoy voy a practicar, voy a hacer este ejercicio, bueno, y no hago eso, porque tomo el instrumento, hago 2 acordes y empiezo a tocar otra cosa, y después digo, bueno, una vez que es como un recreo, porque uno es como salir de este mundo convulsionado y uno dice, bueno, acá tengo la paz, me voy a este otro mundo. Y después uno dice, qué linda melodía, qué bárbaro. Uno después la anota. Y uno deja pasar el tiempo, pasó eso, no lo grabó, no anotó unos compases y se fue. Entonces ahora trato de que sea 3 o 4 compases, anotarlo, porque es un tema, potencialmente es un tema, y no sabemos qué ritmo puede tener, puede ser una canción, puede ser un yarabí, puede ser un misachico. Decir un misachico con el bandoneón, decir un yarabí es loco, ¿no? Decir un taquirari, pero está. Sí, eso usted cuando me decía taquirari, yo decía taquirari con bandoneón, ¿no? Sí, está, se puede hacer, ¿por qué? Porque van saliendo las melodías, salen las notas así como parece que se abre una válvula interior y es un manantial de agua que empieza a salir, y uno ¿cómo tapa un manantial? Hagan la prueba, poner la mano sobre ese borbete de agua que sale y sale
¿qué hacemos? Va a ser así la mano. Claro. Y va a seguir saliendo. Tiene que salir. ¿Y no hay que resistirse a que esas cosas salgan? No hay que resistirse y seguir. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Una vez estaba en el teatro, en la escuela de teatro, porque no alcanzaba, porque salimos de la Lavalle, la escuela viejita, se está renovando, algún día la terminarán, alcanzará el presupuesto, Dios quiera, la que está en Lavalle, la legendaria escuela de música. Casualmente hace poco, me voy a salir un poquito de esto de lo que estamos hablando, Betty Medrano Rosso, directora fundadora, le dieron una serenata a la orquesta de la escuela, pude ir, es un pan de Dios. Ella es la primera directora, fundadora, en Ciudad de Nieva. Y también, si Betty estás viendo este programa, quiero agradecerte porque gracias a vos está el bandoneón en la Escuela de Música, porque no estaba insertado en la currícula de la Escuela de Música. Y ahora sí. Desde el 2012. Gracias a los directivos, gracias al proyecto que impulsó Betty Medrano Rosso, está el bandoneón. Porque en su momento yo creía que estaba cuando estaba este gran bandoneonista, gran músico que fue y que está en la memoria de muchos, Ubaldo Cisnero. Yo decía, bueno, qué musicazo que tenemos y está enseñando bandoneón en la escuela, y resulta que no estaba enseñando, como yo en ese entonces salía mucho con Samba Guipildor, con Tomás Lipán, acompañándolos así de gira, y después me entero de que él lo enseñaba. Digo, o sea que el bandoneón no se enseña en la escuela de música, no, epa. Y había que ponerlo, ¿no? Sí, y conversando así, también Betty me preguntó, y en ese momento yo estaba dando los talleres en el Club Santa Rosa, en Purmamarca, a través de educación no formal. Y Betty un día me pregunta, asistiendo a su cumpleaños, uno de sus cumpleaños, porque ella siempre hace su fiestita, convoca a los amigos, todo es bien jujeñita. Y me pregunta si yo estaba enseñando bandoneón acá, y le dije que no. Entonces habló con una amiga, la profesora Mirta Díaz, se puso en contacto conmigo por orden de Betty, y gracias a ella se armó el programa, me pidió bibliografía y todo, se armó un proyecto. Y ahí se incorpora el bandoneón. Y ahí, sí, primero como taller dirigido a la comunidad, y luego ya oficialmente después del 2012, eso fue en el 2010. En el 2012 ya oficialmente en la currícula, o sea que es un bandoneón más de carrera. O sea, hace 5 años que está. Sí. Hace 5 años. 5 años. Ahora, usted cuando hablaba de la señora, dijo algo que es maravilloso. Dice, le fueron a dar una serenata. Hace poco, hará un mes. ¿Por qué ya no se dan serenatas? Yo me acuerdo de las serenatas que me contaba mi abuela, mi mamá. Pero a mí me convocan para serenatas. ¿Se dan serenatas todavía? Sí, o me dicen sí porque cumple 50 años, o la esposa al esposo, o el esposo a la esposa, o un aniversario. Están las serenatas. No son tan seguidas como antes. Bueno, los mariachis también están en serenata. Sí, pero me gustaban más las otras, cuando mi abuela me contaba que le salía por la puerta y comenzaban con algún balsecito generalmente. Sí, un balsecito. No muy seguido, pero se dan las serenatas todavía. Ahora, me parece que WhatsApp mató serenata, ¿no? WhatsApp. Yo no sé manejar eso y no sé, tendría que habituarme. Ahora, en el caso suyo, ¿no? ¿Cuánto ayudó esta historia de la internet, las redes sociales? Ayudó bastante. Yo pienso que sí, porque yo me he perdido oportunidades por no haber. Yo tengo mi Facebook, mi correo, perdón, y no lo abro nunca. Por ahí le digo a mis hijos, uno de mis hijos, que me lo abran, y sí, mirá, papá, acá tenés algo de hace 6 meses, qué sé yo. Me acuerdo que estando en Purmamarca había una inquietud porque los intérpretes y los bandoneones se estaban extinguiendo aquí en Argentina. Entonces con esa inquietud vienen un grupo
una producción holandesa para hacer un film sobre el bandoneón. Y bueno, apuntaron directamente a Buenos Aires y bueno, estaban hablando, eso me entero después, sí, con Mederos, el profe Marconi, director de orquesta, bueno, otros tangueros de Buenos Aires, bien grosos. Y se enteran de que había un señor en la quebrada de Humahuaca que estaba dando talleres de bandoneón en medio de los cerros, en la quebrada, en Purmamarca, y caen. Y un día me caen de sorpresa en el Club Santa Rosa. Yo estaba meta, tirar agua así para que, porque eso de las 4, entre las 4 y las 5 se levanta el vientito ese quebradeño y esa arenilla sí, es peligrosa para el bandoneón porque entra cuando apretamos la válvula, se abre y se mete en los peines y lo desafina, lo oxida y lo desafina. Los peines son metálicos. Entonces me ven baldeando y me preguntan por el maestro en su castellano difícil, la Riquel, que venía a ser la directora porque era un documental. Y le expliqué cómo era y por qué estaba baldeando y que el que enseñaba bandoneón era yo y que ya iban a venir los alumnos. Y los alumnos bajaban de Puerta Potrero, otros venían de Lipano, otros de Molino, alrededores de Purmamarca y otros ahí del pueblo. Y bueno, eso conlleva otra historia, la del bandoneón de cartón que hacen los alumnos, porque yo dejaba mi bandoneón para que practicaran, y como ellos no llegaban a practicar todos, porque eran muchos, dos tuvieron la idea de hacerse un bandoneón de cartón con los Tetra Brick, hicieron el fuelle, con las cajas de vino hicieron las cajas de resonancia, pegaron la fotocopia que yo les dejaba para que practicaran sobre la mesa, lo pegaron, hicieron unas manijitas y se armaron un bandoneón de cartón que abría, cerraba y digitaba, porque lo fundamental del bandoneón es saber la técnica, porque no podemos... Qué ganas de aprender los chicos, ¿no? Qué ganas de aprender. Sí, de ahí, de ese taller, pude convencer a dos que vengan a estudiar acá a la Escuela de Música, que son Fabricio Aramayo y Alejandro Cruz. Alejandro ya está tocando en forma profesional, sigue estudiando en la escuela, y Fabricio llegó hasta 4º año y bueno, se enamoró y se va a Francia. Y va a seguir estudiando, sí, porque está inmerso en una familia de músicos también, o sea que va a seguir estudiando allá. Maestro, ustedes van a tocar mañana viernes. El viernes, con el grupo de cuerdas dirigido por el profe Soria, en la Caja, que está al lado del shopping, Alvear 354. Actividades juveniles. Centro de Actividades Juveniles, ¿Qué van a hacer? cultural. Vamos a hacer música clásica y música popular. Qué bueno. Sí. Cuando digo música clásica estamos refiriendo a Mozart, Beethoven, Bach. Sí. Y usted con su fuelle y los chicos con violín, con viola, va a haber 2 violines, viola, contrabajo, percusión, por supuesto, guitarra, viola y violín, que es fundamental. No se ve mucha viola, entonces va a haber 2 violines, una viola, contrabajo, percusión, la guitarra, cello. Mañana en el Caja, ¿qué hora? 22 horas. 22 horas. 22 horas vamos a estar ahí haciendo música. Maestro Daniel Bedia, fue un gustazo que haya venido a estos extraños en la noche. Y para mí también. Y bueno, tendría que haber más programas como estos para que nosotros traigamos nuestras inquietudes y a noticiar también a la gente. No, y contarle a la gente que en Jujuy hay una enorme cantidad de talentosos hacedores culturales. Y sí, y es lindo llegar, porque una de las cosas fundamentales es enseñar a transmitir, no guardar el conocimiento, transmitirlo. Eso es fundamental. Porque a veces lo que uno aprende lo atesora como propio, y no, eso tiene que transmitirse, tiene que pasar. Y para eso tienen que haber maestros como usted. Gracias. Y no hablo de profesores, hablo de maestros. Me gusta más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Les propongo una breve pausa y ya seguimos haciendo estos extraños en la noche. Con el correr del tiempo, el sistema de orquestas infantos juveniles de la provincia se fue convirtiendo en un ícono de la cultura de Jujuy, ¿no? Es hermoso ver a los chicos ejecutando instrumentos, amalgamándose entre ellos y sacando cosas
realmente maravillosas. Hoy nos visita el director de la orquesta, Sergio Jurado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar acá. No, por favor. ¿Qué gracias. es una orquesta? Bueno, una orquesta es un conjunto de cosas, más allá de las personas, ¿no? De objetivos, de compartir hechos, de compartir amistades, de plantearse algo, un común denominador entre todos, ya sea musical o a veces sirve mucho en la vida también. Los chicos se juntan, aparte de tocar un instrumento, a hacer, digamos, a poner en ejercicio el tema de la amistad, que eso es muy lindo, donde no hay estratos sociales, donde ellos se divierten, donde estudian juntos. Hay muchas cosas que suceden ahí que están muy buenos como pequeña sociedad, ¿no? Uno ve una orquesta, ¿no? Y lo ve, por ejemplo, al concertino de la orquesta y después, no sé, un poco más allá, un cello. ¿Están todos en una situación de igualdad o hay algunos que son más preponderantes que otros? Bueno, hay diferentes... Digo, el concertino sí, hay diferentes ejemplo, categorías, ¿no? El concertino vendría a ser como el representante de la orquesta en cuanto a todo, en cuanto a la obra que se elige, por el temas musicales. El capitán del equipo. Exactamente. Es más, los jugadores se refieren a él antes de referirse al director, para que él venga a plantear cualquier tipo de consultas o dudas que hay, ¿no? Es el primer filtro, digamos, de lo que es la orquesta puntualmente. Una tarea muy noble, muy linda, aparte de lo musical, digamos que es uno de los principales músicos de la orquesta, tiene ese rol muy interesante dentro de lo que es esa pequeña sociedad, ¿no? ¿Por qué decidiste armar este sistema de orquestas juveniles e infantiles en la provincia? Hace mucho tiempo. Creo que todo pasa por una historia personal. A mí me costó mucho estudiar música en un tiempo donde no había muchas posibilidades. Conseguí becas, digamos, desde Nación, del Fondo Nacional, después de una fundación Antorchas, para poder ir a estudiar a Buenos Aires, donde el nivel académico era muy alto, donde acá en la provincia no teníamos esa posibilidad con los instrumentos orquestales. Era una provincia, y sigue siendo una provincia muy rica en cuestiones regionales, ¿no? En instrumentos autóctonos, instrumentos de la escena. Sí, ni hablar. Nosotros hemos tocado con grandes músicos y la verdad que hemos disfrutado muchísimo con el maestro Ricardo Vilca, sus músicos particularmente, muchas infinidades de conciertos. Pero ese fue un punto en el cual yo quebré para después tratar de que los chicos tengan siempre las mejores posibilidades, y es con lo que se viene luchando desde el inicio del sistema. ¿Qué era? ¿Organizar los talentos? No, en realidad era plantear un objetivo muy, muy claro. Yo siempre creí que la contención de por sí, cuando uno tiene un espacio, está. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Contenemos solamente toda la vida o enseñamos realmente algo que les pueda ser útil a los chicos? Mi primera pregunta sería que me definan contener. Claro. Pues contenerlo, y yo los puedo tener dentro de una escuela, sí. ¿haciendo qué? Exactamente. Esa es la otra pregunta. Sí, bueno, es una palabra con la que siempre hemos debatido y hemos dado opiniones muy fuertes al respecto. De hecho, bueno, la sociedad ha cambiado mucho con el tema de valores y todas las cuestiones, pero internamente creo que hemos y seguimos yendo por un camino que no es fácil. Se requiere mucha decisión, un esfuerzo desde el mínimo, cuando los chicos comienzan con 4 años, de 15 minutos por día, hasta llegar a una orquesta juvenil que están estudiando 3-4 horas por día, o a veces más. Decir 3-4 horas por día con el instrumento. Con el instrumento. O sea, requiere de ya una decisión fuerte, plantearse un objetivo, estudiar, requieren muchas cosas que realmente beneficia a todos, no solamente en lo personal. Obviamente el primer beneficio es personal, la satisfacción de poder hacer lo que te gusta, de poder, se te abren las puertas en lugares donde de otra manera no ingresas, como encuentros internacionales, eventos que se arman, que te invitan de todos los lugares, sabiendo que digamos que tenés una gran capacidad para poder afrontar esos eventos. Entonces es un mundo muy interesante, pero siempre desde el lado, digamos, de la disciplina,
que bueno, hay gente que decide hacerlo y hay gente que no, por supuesto, ¿no? O sea, hay chicos que entran a la orquesta y en medio de su trayectoria, de su derrotero dentro de la orquesta, un día dicen, bueno, me voy a dedicar a esto. Sí. Y hay otros que dicen, no, esto va a ser una especie de hobby, pasatiempo. Sí, sí, necesariamente pasa eso. Terminan la secundaria y ya van decidiendo su camino, ¿no? En el cual hay muchos que decidieron estudiar otras carreras universitarias, como sea medicina, o abogacía, arquitectura, Eso o economía. A ver, y esto te lo planteo en tu calidad de director. Obviamente uno quiere que todos lleguen a algo muy grande en su métier, como en este caso la música. ¿No es una frustración para vos que un chico diga, no, la música es un hobby, me voy a dedicar a la abogacía, a la medicina? No, para nada. Obviamente esto te puedo decir después de varios años transcurridos, ¿no? Con experiencia de lo que hemos vivido. Me acuerdo de la primera experiencia que se nos fue la primera generación en el 2005. Teníamos unas ganas de llorar porque se nos fue la primer violín que la habíamos armado y tocaba divino y todo. Y no queríamos saber que se dedique a otra cosa. Y no queríamos que se vaya y nos dolió y nos costó mucho, digamos, despegarnos de esa primera niña que tocaba muy bien. Esa primera niña decidió estudiar en música y actualmente está en Italia. Pero, a ver, esa niña que se fue, ¿volviste a tener contacto con ella? Sí, por supuesto. ¿Qué se llevó de Jujuy? Y creo que se llevó esto, el aprender, digamos, el plantearse un objetivo, el tener una disciplina, que independientemente de la carrera que ella elija, porque es una decisión muy personal en toda esta cuestión, creo que se lleva el lograr o conseguir estos objetivos que no son solamente palabras, son hechos. Nosotros trabajamos mucho con hechos, en el sentido que decimos, vamos a conseguir tal cosa, o vamos a trabajar para tal concierto, o hay una idea, una invitación afuera en otra provincia o en otro país, veamos si es posible, o están dispuestos a hacer el sacrificio, o sea, todo ese tipo de cosas creo que enseñan muchísimo en la vida, y no solamente es para la música. Ahora, cuando vos, me imagino que llega un chico, ¿no?, a este sistema de orquestas infanto-juveniles, llega el primer día, y vos lo tenés que convencer de que se sume al sistema. ¿Cómo se le dice a un chico de cuántos años ingresa? 4 años. De 4 años, vení, agarrar un violín, agarrar una guitarra. O agarrar... Creo que está buenísimo el tema de la pequeña sociedad. Nosotros damos clases en pequeños grupos, en grupos de 4, y después se llaman las pequeñas orquestas, pero es muy inmediato el tema. O sea, los chicos ya aprenden un instrumento desde el vamos, y al mes o a los 2 meses ya están en una orquesta. Entonces, eso que es motivacional. Pero para es ellos. tremendamente motivacional, o sea, ellos ya se sienten que están tocando una sinfonía. Es muy gracioso, pero ya se sienten parte, ya está, no, tenemos que ir al ensayo, no, tengo clases de violín, tengo clases de cualquier instrumento que haya en la orquesta, ¿no? Pero ellos ya toman parte. Ahora, un chico promedio acá en Jujuy, que durante toda su vida estuvo escuchando zambas, carnavalitos, cueca, que la sabe bailar naturalmente, vos llegás y le pones, no sé, la pequeña serenata nocturna de Mozart. ¿No se sienten desencajados? No, para nada. Yo siempre hago una comparación con el tema de la literatura, digamos. Si yo aprendo vocales, es difícil que digamos, hile algunas cuestiones. Cuando aprendo a leer, digamos, es todo un trabajo leer una página, después 2. Pero, digamos, el ejercicio me hace ver las posibilidades y abrir muchas posibilidades en cuanto a tema y el repertorio, digamos, en el cual nosotros estamos insertos. O sea, es un mundo lo cual no implica que yo rechace mi identidad. No, está claro. Te pregunto esto porque el sistema también toca música sí, jujeña. Totalmente, al contrario, sino que lo potencia de una manera increíble, porque justamente la música que más siente es la que más aflora, digamos, con una naturalidad extraordinaria, y donde se permiten hacer arreglos que son muy difíciles técnicamente, que no son fáciles, porque nosotros arreglamos ese tipo de cosas para varias agrupaciones. De hecho, hay muchos arreglos nuestros que fueron a parar a, por decirte, Puerto Rico, Estados Unidos, Italia,
a pedidos, por supuesto, que nosotros no podemos creer, pero ese tipo de cosas nos ocurren. Y creo que es muy, muy lindo que el chico empiece a tener como diferentes cosas en sus manos. Y después lo que él decida hacer y lo que quiera hacer es de bienvenido. Pues es que el sistema de orquestas infanto-juvenil, una de las cosas que hizo en la provincia es tirar abajo algunos falsos mitos. ¿Cuál es uno de esos falsos mitos? Que la música clásica es elitista, que la música clásica es para determinado nivel cultural. Y el sistema infanto-juvenil dijo, no señor, la música clásica se puede tocar en la mejor sala del país, como tocaron en el Colón, o se puede tocar en un centro vecinal de cualquier localidad o barrio de la provincia. Bueno, eso lo que acabas de decir es extraordinario. O sea, esas cosas que pueden suceder y que los chicos tengan esa responsabilidad de dos cosas tan diferentes, digamos, pero a la vez que sientan que es lo mismo, la misma responsabilidad, es increíble. Y el público creo que lo entiende de esa manera. Y hemos trabajado mucho para eso también, ¿no? O sea, no tratando de romper el mito. Sí, totalmente, porque hemos ido a muchísimos lugares que hasta son, te podría decir que desde un punto de vista sería como loco ni siquiera pensarlo. Una vez, colaborando con el proyecto del Chingo, fuimos a tocar a la canchita que está al lado de la escuela donde estaban los chicos, llevando timbales, llevando todo, y tocamos la Quinta Sinfonía de Beethoven ahí. O sea... A ver, estoy seguro que la gente que estaba en el Chingo le pasa lo mismo que me pasa a mí. Sí. Yo de música no entiendo nada. Me gusta escucharla, pero no la entiendo. No necesito saber si es una corchea o es una fusa. Necesito escucharla. No, el tema del arte es increíble. Pasa por la sensibilidad. Esa es la primera gran puerta. Después, bueno, uno se inclina más por una cosa o indaga a veces un poco más o no. Pero fundamentalmente el arte en general tiene que ver con eso, con esa impresión de sensibilidad. Yo estoy convencido de que un chico de primer grado, además de aprender a leer y escribir, alguna vez hay que sentarlo a escuchar Pedro Díaz Lobo. Por ejemplo. Yo creo que tiene que ser obligatorio. Sí, no, ni hablar. Digamos, yo también estoy convencido de eso. Hay que educar en todos los aspectos. Y hay muchos aspectos. Artístico fundamentalmente, lingüístico, digamos, no hay que descuidar ninguno. La integridad es lo que hace realmente una persona enormemente grande, ¿no? Yo tengo la sensación que la música universal tiene una particularidad, que funciona como un abrelata, nos abre la cabeza y nos muestra un universo y un mundo que quizás no lo vemos. Sí, es verdad. Sí, porque parte desde digamos, esa cuestión hasta mitológica o oculta de los compositores, ¿no? A veces. Digamos, ¿qué pensó? ¿Por qué compuso esto? O uno se representa en el lugar de él, tratando, claro, exactamente, tratando de indagar qué es lo que tenía dentro, o a uno le representa determinadas cosas. Es muy mágico esa parte, ¿no? Porque a la vez es muy individualista porque tiene que ver con la historia de cada uno, pero digamos, es muy mágica esa parte. Recién hablábamos de Pedro y el Lobo, sí. Yo me lo imagino, no me acuerdo quién es el autor de Pedro y el Lobo, me lo imagino sentado debajo de un árbol, ¿haciendo qué? Escuchando. Solo, sentado, escuchando, nada más que escuchando. Sí. Y lo que iba escuchando lo iba notando. Claro, viendo escenas, exactamente. Sí, totalmente. Ahora, el chico que ejecuta, ¿puede interpretar o sentir esas escenas? Sí, se trabaja muchísimo eso, no solamente... El trabajo después de que los chicos tienen un nivel académico, si se quiere, alto, o una cuestión técnica ya que puede abordar muchas cosas, ya empieza a jugarse, digamos, con estas cuestiones de ver, de transmitir, digamos, escenas, de transmitir historia, hechos sociales, de transmitir un montón de cosas que el compositor, digamos, ahondó en la obra y recurrió a eso para que pueda ser representativa, ¿no? ¿Hay algún compositor que los chicos elijan, que le digan, director, queremos tocar esto? Hay muchos compositores, pero por ejemplo Beethoven les encanta porque es un hombre que... Es difícil. Sí, muy difícil, pero digamos rompió con muchísimas barreras en todo sentido. Y aparte es muy pasional, muy enérgico,
era un hombre de un carácter muy, muy grande. Pero es difícil de ejecutar. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Es que es comprometido para una orquesta hacer Sí, Beethoven. es comprometido, como otros compositores también te podría nombrar, Rimsky-Korsakov, o Mendelssohn, o Schumann, Chopin. Hay varios compositores. Realmente por algo fueron grandes compositores. Claro. Es muy lindo y muy interesante indagar, digamos, qué es lo que ellos vivieron, qué pensaron, cuál fue el hecho social, artístico de la época, por qué hicieron lo que hicieron y qué es lo que querían romper o transmitir con eso, ¿no? Más allá de las notas que pueden ser cualquier nota o figuras o lo que fuese, ese hecho es muy importante en ellos. Y la música ahí es donde empieza a tener como vida propia, ¿no? Creo que es un arte maravilloso en eso, que no tiene barrera de tiempo. No, ni tiempo ni espacio. Exactamente. Y tampoco respeta las fronteras. No, ¿no? Las fronteras políticas no les importa nada a la cultura. Ahora, ¿qué pasó cuando decidieron a la música nuestra, a la samba, la chacarera, el taquirari, hacerlos sinfónicos? Bueno, hay una corriente que se está trasladando desde, creo, los años 80, podría llegar a decir 90, en cuanto a un nacionalismo muy interesante de la música popular de todos los países. Uno de los precursores fue Brasil, con una música, digamos, su música popular trasladada a un nivel académico alto, a lo cual obviamente que eso tiene una historia, ¿no? Grandes compositores nacieron en un contexto, digamos, musical muy alto, donde estudiaron con grandes personalidades, pero ellos no sentían la música europea, sino sentían su propia música. Claro. Y entonces empezaron a darle bolilla, si se quiere, o a darle importancia a lo que ellos sentían. El primer ejemplo grande lo tenemos con Piazzolla, ¿no? Se fue a estudiar música académica a Europa, y cuando le escucharon tocar un tango le dijeron, eso es lo que vos tenés que hacer, no esto que viniste a estudiar. Pero después algunos clásicos o tradicionalistas decían, Piazzolla destruyó el tango, decían, lo rompió, y no, es... Y lo que pasa es que eso... ¿Quién puede decir que Adiós Nonino no es un tango? No, eso es imposible, los artistas es imposible juzgarlo en su tiempo. Eso me gusta. Es imposible. Digamos, van a pasar décadas y años para poder ver qué es lo que realmente sintieron y incluso en poder entender lo que ellos quisieron transmitir. Ahora, cuando ustedes estuvieron en el Colón el mes pasado, ¿no es cierto? ¿Y hicieron música jujeña? Sí. Bueno, ahora me imagino acá a los porteños sentados cuando empezaron a escuchar un carnavalito con un violín, un cello, una traversa, sí, tremendo, una viola. Sí, tremendo. Bueno, creo que es muy mágico, tiene que ver con lo nacionalista. Hay gente que no le gusta mucho la palabra, pero, o sea, no solamente el jujeño siente un carnavalito, o sea, vos vas a cualquier parte de la Argentina y sabes lo que es un carnavalito. Como sabemos qué es lo que es una chacarera, una samba y todo lo demás. Entonces, imagínate en ese escenario tan pulcro, tan académico y todo lo demás, después de haber hecho un repertorio bastante interesante a nivel académico, cerrar con un carnavalito, la gente se levantó de pie. Es como que estaba contenida y de repente explotó el teatro. Una vez un director me decía, el escenario del Colón abruma. Sí, sí. ¿Se sentían abrumados los chicos ahí? Sí, yo creo que más que abrumados, con mucha responsabilidad. Es un escenario muy imponente. Por ahí desde el lado del público no tanto, pero digamos, claro, entrar al escenario y que las cortinas se abran y uno entrar es tremendo. ¿Qué fue tremendo para ustedes llegar al Colón? Y empecemos que no cualquiera toca en el Colón, empecemos por el principio. Sí, sí, es muy complicado, realmente, pero tuvimos esa oportunidad, la invitación, que gracias a Dios yo siempre digo que no son cuestiones económicas que mueven esto, sino son cuestiones realmente de honorables, de prestigio, que ellos creen que se pueden hacer, digamos que los chicos merecen estar ahí, invitaciones. Fue un gran honor realmente haber llegado ahí con los chicos y tener esa experiencia. Muchos dijeron que se les cumplió un sueño, o era muy redundante, digamos, esa frase entre todos, y estaban anodadados. Apenas entraron al escenario, al ensayo, antes del concierto, y estaban así mirando, wow. Y no podían emitir palabras. Realmente es muy imponente, bueno, uno de los mejores teatros del mundo,
y creo que la mejor acústica del mundo. Nadie la quiere decir, pero evidentemente es así. Ahora, ¿qué rol tiene un músico como Gustavo Santolaya en el derrotero de este sistema de orquesta infanto-juvenil? Bueno, con Gustavo tenemos un cariño muy grande, nos tratamos como hermanos, realmente una gran persona, una humildad como pocas veces he visto para con los chicos. La primera vez que, bueno, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo ya, pero la primera vez que tocamos con él en el 2012, bueno, quedé enamorado de la orquesta. Y en el año 2014 decidió ser él el padrino. Lo inició desde su casa de Los Ángeles, porque había tomado una decisión y quería acompañarnos de esa forma. Y ahora se dio la oportunidad, por invitación de él, de tocar juntos en el Luna Park, que fue un concierto maravilloso. ¿Con Santolaya? Con Gustavo, sí. ¿Qué tocaron junto con él? Y temas de él puntualmente. Tocamos de Ushuaia a La Quiaca, The Journey, Beautiful, Mañanas Campestres. ¿No? Sí, fue unos días muy agotadores, pero realmente gratificantes como pocas veces. Enorme. Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia muy linda. Vos hace rato me contabas la experiencia cuando una violinista se egresó, se fue a Italia. Cuando vos le despedías a ella, ¿qué anhelabas que se lleve en el maletín con su violín? ¿Qué querías que ella se lleve de la orquesta? Yo siempre anhelo lo mismo, que los chicos se vayan con mucha esperanza, de que algo mejor siempre les va a suceder. ¿Y se la llevan esa esperanza? Yo creo que sí, por eso están a la vista sus logros. ¿Cuándo vamos a escuchar de nuevo al sistema de orquesta? Vamos a estar el día 20 a las 18 horas en el Cine Teatro Zapla, haciendo un lindo concierto con todos los integrantes del sistema. Así que va a ser una noche muy linda. ¿Para Navidad van a preparar algo especial? Seguramente. Ahora tenemos un par de cosas. ¿Un par de villancicos? ¿No? Sí, seguro. Nos encanta, ¿no? Realmente. Y bueno, tenemos varias cosas todavía a llegar a diciembre, pero la verdad que muy contentos con el trabajo y este año que fue increíble, fue increyendo. Y el que viene va a ser mejor, seguro. Y seguramente, ya nos llegó hace poco una invitación a una gira a Europa, que los chicos estaban maravillados por la noticia porque tenemos unos amigos en Estados Unidos que habían ido de gira y bueno, volvieron y nos dijeron que el año que viene tenemos que ir juntos sí o sí. Así que hay que empezar a trabajar duramente para eso. Y el recorrido es increíble, va a estar muy lindo. Ahora, y esto, los estados, no hablo del gobierno en particular, ¿no? Sí, es más, digamos, los gobiernos en general, ¿entienden la necesidad de que hayan muchos sistemas de orquesta infanto-juveniles? No sé si sistemas. Lo que me parece a mí... O muchas orquestas, ese es... Sí, hay una necesidad, creo, de poder ver un buen trabajo, de tener no solamente palabras, sino hechos, que digan que es un buen camino, en todo sentido, no solamente en las orquestas, en el arte, en todo lo que se emprenda, ¿no? Creo que eso es lo que hace crecer a todos como sociedad. No solamente, como te decía, un lugar de contención solamente, porque a lo mejor hoy puede estar, mañana no, y el chico no le estamos enseñando una dirección hacia donde hay que ir, simplemente estar. Y entonces si te da lo mismo estar, también te da lo mismo no estar. Eso me parece que es fundamental para que esto crezca, ¿no? A lo largo del tiempo. A mí me encanta porque en Jujuy no solamente hay grandes hacedores culturales, sino también hay una demanda cultural muy grande. Sí. Y eso creo que es muy auspicioso en cualquier sociedad. Sí, yo creo que es increíble la cuna, digamos, de grandes valores que hay en Jujuy. Tremendamente. Y la necesidad de la gente, de verlos, de escucharlos. Es que hay mucha identidad acá, a diferencia de otros lugares. La gente siente, digamos, muy adentro lo suyo. Y eso es increíble, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por haber venido a Estos Extraños en la Noche
Y bueno, en Palpalá el 20... El 20. El 20. A las 18 horas. A las 18 horas en Palpalá y vamos a estar todos seguramente. Bueno, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por haber venido. Favor. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves acá, en la señal de Canal 2, nos encontramos a hacer Extraños en la Noche de nuevo. Chao, gracias.